enfermedad renal crónica. Aprovecho para dar una pauta publicitaria. Hoy es el Día Mundial del Riñón, no sé si mi compañero también les digo. Entonces, el domingo hay una caminata por el riñón, entonces están todos invitados. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, hay diferentes complicaciones de la enfermedad renal crónica. El día de hoy me limité a 3, que creo que son las más importantes en aras del tiempo: anemia, enfermedad mineral ósea y acidosis metabólica crónica. No voy a hablar mucho de la definición, epidemiología y clasificación de la enfermedad renal crónica, voy a asumir que ustedes ya la conocen. Entonces vamos a empezar con anemia en enfermedad renal crónica. Primero vamos a empezar con la definición. En mujeres se define por las guías CADIGO una hemoglobina menor de 12 y en hombres una hemoglobina menor de 13. La prevalencia con la anemia va a aumentar a medida que avance el estadio en la enfermedad renal crónica. Según esta gráfica, vamos a ver que cuando ya estamos en un estadio 4, alrededor del 50% de los pacientes van a presentar anemia. Y esto es importante porque no solamente va a disminuir la calidad de vida por la anemia en sí, o sea, la fatiga, la intolerancia al ejercicio, entre otras, sino que estos pacientes a partir de estadio 3, si llegan a presentar anemia, van a tener una progresión mucho más rápida de la enfermedad renal crónica. Además, esto se traduce en mayor tasa de hospitalizaciones, mayor tasa de eventos cardiovasculares y mayor mortalidad. La fisiopatología de la anemia en enfermedad renal crónica es multifactorial, no solamente es por la disminución en la producción de la eritropoyetina, que recordemos es una hormona que produce las células intersticiales renales para estimular la médula ósea para producir eritrocitos. Esta disminución de esa producción es porque hay una alteración renal en el sensado de hipoxia tisular y además la misma inflamación crónica va a impedir que se produzca la eritropoyetina en esas células intersticiales. Pero además de eso, se pueden presentar por deficiencia nutricional como deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, hierro, que es la más común. De hecho, en estadios 5, hasta el 90% de los pacientes van a tener deficiencia de hierro, pero también la misma uremia. Esto porque la uremia, a través de diferentes toxinas urémicas, van a suprimir la médula ósea para la producción de eritropoyetina a pesar de eritrocitos a pesar de la estimulación de la eritropoyetina. Además, hay una disminución de la vida media del eritrocito. Recordemos que la enfermedad renal crónica se considera un estado de inflamación crónica y este mismo estado de inflamación crónica a través de las citoquinas proinflamatorias van a aumentar la hepcidina, por lo tanto va a haber una alteración y un uso inefectivo de las reservas de hierro. Por lo tanto, va a haber una disminución en la proliferación y supervivencia de esas células eritroides progenitoras. Y por la misma inflamación va a haber una resistencia a la eritropoyetina en la médula ósea que va a disminuir la expresión de los receptores de la EPO. Y por último, el mismo hiperparatiroidismo secundario, del que vamos a hablar más adelante, va a producir fibrosis en la médula ósea y por lo tanto una falla en la eritropoyesis. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Principalmente son los agentes estimulantes de eritropoyetina, que es una glicoproteína, como ya les dije, que se es producida por las células intersticiales renales para estimular la médula ósea para producir eritrocitos. Estos fueron un cambio en el paradigma en la enfermedad renal crónica cuando aparecieron en 1989, porque esto, a medida de su tratamiento, se tradujo en disminuir marcadamente las transfusiones sanguíneas. Además, se vio que disminuye también la hipertrofia ventricular izquierda. Pero antes de entrar a los agentes estimulantes de eritropoyetina, es importante hablar de cuál es la meta. Uno pensaría, lógicamente, no, pues lo ideal es llegar a una hemoglobina normal. Resulta que desde que aparecieron los agentes estimulantes de eritropoyetina, se han hecho 4 estudios, ensayos clínicos aleatorizados, que evaluaron si dar esos agentes estimulantes de eritropoyetina para llegar a una meta de hemoglobina normal versus una más bajita se traducía en beneficios, sobre todo en eventos cardiovasculares y mortalidad. Resulta que antes los estudios QUAR, CREATE y TREAT encontraron que en vez de beneficio había un riesgo
de que llegar a esas hemoglobinas más altas o normales para nosotros se traducía en mayores eventos cardiovasculares, mayor ACV isquémico y mayor mortalidad. O sea que la meta no es llegar a una hemoglobina normal, sino un poquito más bajita. Además, otros riesgos del uso de los agentes estimulantes de eritropoyetina es que se vio que en pacientes en diálisis aumentaba el riesgo de trombosis del acceso vascular y producía una hipertensión arterial de difícil manejo. Entonces tenemos unos beneficios y unos riesgos en el tratamiento. Beneficios: vamos a disminuir la tasa de transfusiones, vamos a mejorar la calidad de vida por la anemia, vamos a tener menor hipertrofia ventricular izquierda, pero los riesgos, recordemos que si llegamos a unas hemoglobinas altas o normales para la población general, va a producir mayor mortalidad, mayor eventos cardiovasculares, trombosis del acceso vascular, mayor eventos tromboembólicos. Si el paciente tiene una malignidad, hay riesgo de que esta progrese y mayor riesgo de una hipertensión que no vamos a poder controlar. Entonces, antes de entrar otra vez en el manejo, siempre recordar descartar las deficiencias: vitamina B12, ácido fólico, hierro, y si las hay, suplementarlas. Manejar el hipotiroidismo o hiperparatiroidismo, dos causas que me pueden generar resistencia a los agentes estimulantes de eritropoyetina. Descartar pérdidas por hemólisis o sangrado crónico, sobre todo esas personas que tú les suplementas el hierro, pero siguen con anemia persistente o presentan una caída de la hemoglobina. Hay que sospechar sangrado crónico no clínicamente evidente. Y por último, cuando ya se ha descartado todo eso, le estás en un tratamiento óptimo y no logras subir los niveles de hemoglobina a la meta, hay que descartar desorden de la médula ósea, y ahí es cuando ya tenemos que llamar al hematólogo. Bueno, antes de entrar de los agentes estimulantes, recordemos las formulaciones de hierro, ya sea oral o endovenoso, que es lo que le podemos administrar a los pacientes. Del oral tenemos el sulfato ferroso o el fumarato ferroso que están en el POS. Miren las dosis al día, son de 3 o 2 tabletas al día. No es una, son 3 en dosis de pacientes renales. Y las formulaciones endovenosas está el hierro sacarato, que pueden dar dosis de 200 a 500 miligramos por dosis. Recordar una infusión lenta porque ellos pueden presentar hipotensión o reacciones a la infusión anafilactoides. Y el otro es el hierro carboximaltosa. Mucho ojo con este hierro porque en pacientes que todavía tienen una función renal más o menos moderada puede producir hipofosfatemia por hiperfosfaturia e hipocalcemia. Así que ojo con ese hierro. Bueno, nuevamente a la meta, entonces recordemos, no vamos a buscar metas de hemoglobina alta, sino entre 10 y 11.5, no más allá de 11.5 y no menos de 10. Para los metas de ferritina y saturación de transferrina, las metas son un poquito más altas en las de la población general. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen una deficiencia funcional del hierro. A pesar de que tengan niveles adecuados, digamos, para una persona normal, ellos no van a utilizar adecuadamente los almacenes de hierro por el aumento en la hepcidina. Entonces vamos a tener unas metas más altas: ferritina en 500 y saturación de transferrina del 30% en enfermedad renal crónica, y en estadio 5 o en diálisis se puede tener una ferritina un poquito más alta, hasta 1200, y una saturación de transferrina entre 30 y 50%. Esos son los agentes estimulantes de eritropoyetina, todos están en el POS. La que más se utiliza es la eritropoyetina, la EPO. La dosis es de 50 a 100 unidades kilo, 3 veces a la semana, máximo 300 unidades kilo subcutáneas o 500 unidades kilo endovenosa. Ojo, si van a utilizarla de forma endovenosa, van a necesitar 25% de la dosis más a que si la utilizaran subcutánea. Las de segunda y tercera generación, está la darbepoetina alfa, se puede utilizar más tiempo, entre 0.45 microgramos kilo una vez a la semana solamente, o 0.75 microgramos kilo cada 2 semanas. Y la Mircera, que es la dosis de 0.6 miligramos kilo cada 15 días, o 1.2 miligramos kilo una vez al mes. Ese es como el beneficio que tienen, menos chuzones. Ahora, inicio los agentes estimulantes de eritropoyetina y miro la hemoglobina a un mes. La meta es que aumente alrededor de 1 gramo por mes. Si
no llego a esa meta, entonces aumento alrededor del 25% los agentes estimulantes de eritropoyetina, ya sea semanal o mensual, de acuerdo a si están utilizando primera, segunda o tercera generación. Pero si al mes no llego a esa meta de subir alrededor de 1 gramo al mes de hemoglobina, si llego por encima de la meta, o sea, por encima de 12, 13 o 14 de hemoglobina, entonces me toca que disminuirle a los agentes estimulantes de eritropoyetina. Recordemos que eso no es lo que queremos, entonces disminuimos el 25%. Y eso es a modo de cultura general, es lo que se viene a un futuro. Entonces vamos a hablar un poquitico de los factores inducibles de hipoxia. Esta vía de señalización y su investigación fue merecedor del Premio Nobel de Medicina en el 2019, o sea que es relativamente nuevo. Entonces, ¿qué tenemos? El factor inducible de hipoxia es un heterodímero que aparece en muchos tejidos a nivel intracelular y que estimula alrededor de 4.000 genes en el núcleo que me van a producir entre los que nos competen a nosotros una mayor producción de eritropoyetina, una mayor expresión del receptor de EPO y una disminución de la hepcidina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la vía de la señalización? Resulta que es un heterodímero que tiene una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad beta se produce constitutivamente, pero la subunidad alfa es regulada de acuerdo a los niveles de oxígeno en el tejido. Entonces, si tenemos una normoxia, hay una proteína que es las hidroxilasas prolil del factor inducible de hipoxia, que cogen esa subunidad alfa y la degradan. O sea que no permite unirse a la subunidad beta y no es efectiva. Pero si el tejido está con hipoxia, esas hidroxilasas prolil no se inhiben, no van a ser efectivas. Eso va a permitir que se una la subunidad alfa con la subunidad beta, se puedan entrar al núcleo y puedan hacer todas sus funciones. El beneficio frente a los agentes estimulantes de eritropoyetina es que son orales. Esos son los nombres que están en estudio, pues por supuesto todavía no han llegado a Colombia, pero en algún momento van a llegar. Bueno, pasamos a la segunda complicación de enfermedad renal crónica, que es la enfermedad mineral ósea. Las guías CADIGO las definen como un desorden sistémico del metabolismo mineral y óseo debido a la enfermedad renal crónica, que se manifiesta por alguna o la combinación de anormalidades del metabolismo, que las vamos a ver en el calcio, el fósforo, el PTH o la vitamina D, o por anormalidades en la resorción ósea, la mineralización, el volumen, el crecimiento lineal, sobre todo en pacientes pediátricos, o en la fuerza ósea, y asociado a manifestaciones extraóseas como son las calcificaciones vasculares o en el tejido blando. ¿Cuál es la fisiopatología? Resulta que a medida que va avanzando la enfermedad renal crónica, se va disminuyendo la capacidad de excretar fósforo. Entonces se va a producir una hiperfosfatemia. Esa hiperfosfatemia va a estimular la excreción a nivel del hueso del factor de crecimiento de fibroblasto 23 o FGF23. Este va a tratar de producir una hiperfosfaturia para tratar de excretar a nivel renal esa hiperfosfatemia, a expensas de disminuir la vitamina D activada, que recordemos es la activación de la vitamina D es también una de las funciones de los riñones. Entonces, esto en enfermedades renales crónicas, estadios tempranos, lo logra hacer, no vamos a ver hiperfosfatemia, ni tampoco hipocalcemia. Sin embargo, cuando ya vamos avanzando, ya nos estamos acercando al estadio 5, este mecanismo compensatorio se sobrepasa y va a haber una elevación de la FGF23, una hipocalcemia, una disminución del calcitriol, que es la vitamina D activa, y una hiperfosfatemia. Y esta triada va a estimular la hormona la glándula paratiroidea para una mayor producción en exceso de PTH para tratar de compensar esas alteraciones del metabolismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? El fósforo va a estar alto. En estadios tempranos de hiperparatiroidismo secundario, el calcio va a estar bajo.
Pero cuando hay una estimulación excesiva y prolongada que no estamos frenando, la glándula paratiroidea ya empieza a formar nódulos autónomos y ya no hay ninguna retroalimentación negativa que valga, entonces ya empieza a haber hipercalcemia. La PTH va a estar elevada y la fosfatasa alcalina va a también estar elevada, que nos va a indicar que hay un alto turnover óseo. Esto generalmente empieza a aparecer en estadios avanzados, con una tasa de filtración glomerular menos de 45. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Esos son todos los estudios que se han hecho en cohortes de pacientes renales crónicos, donde se ve que el fósforo alto, la PTH alta, son indicativos de mortalidad alta. Y esto es a razón de mayores tasas de eventos cardiovasculares. Y ojo aquí también el calcio alto, que eso téngalo ahí en la mente para más adelante. ¿Eso por qué se dan más mayores eventos cardiovasculares? Recordemos que ellos tienen manifestaciones extraóseas, que son calcificaciones vasculares, y eso te traduce mayor calcificación coronaria y a nivel cerebral. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, hay que manejar la hiperfosfatemia. Recordemos que la hiperfosfatemia es el estímulo para toda el desencadenante de la fisiopatología del hiperparatiroidismo secundario. ¿Cómo lo hago? Con restricción dietaria de fósforo, ya vamos a hablar un poquito de eso, y quelantes de fósforo. Segundo, tengo que disminuir la PTH. Puedo hacerlo o por el manejo de déficit de vitamina D, sobre todo en enfermedades renales crónicas estadios tempranos, el uso de análogos de vitamina D activa ya en estadios más tardíos, calcimiméticos, o finalmente cuando la glándula ya se vuelve autónoma, para tiroidectomía. Esa es la pirámide de la restricción dietaria de fósforo. ¿Cuáles son los alimentos que más cantidad de fósforo y sobre todo fósforo inorgánico, que es el que se absorbe en un 100%? Las gaseosas y los aditivos que se encuentran sobre todo en alimentos empaquetados. Eso es lo que más fósforo inorgánico tiene y eso es lo que más se va a absorber. De ahí en adelante están los lácteos, sobre todo los quesos maduros, las carnes y tanto las carnes rojas como las carnes blancas, y ya lo último son los vegetales. O sea que por favor, lo último que le tienen que quitar al paciente son las carnes o la proteína, ya sea vegetal o animal. O lo primero que tienen que empezar es embutidos, gaseosas, alimentos empaquetados, o esos caldo Maggi, ricostilla, que eso es como lo que más tiene fósforo. Cuando a pesar de la restricción dietaria de fósforo no se logran los niveles de fósforo adecuados, entonces tenemos que utilizar los quelantes de fósforo. Esos son administrados postprandial. ¿Por qué? Para que no se absorba el fósforo a nivel gastrointestinal. Y lo malo es que debido a su mecanismo de acción, pues va a generar efectos secundarios gastrointestinales, por lo cual su adherencia es bastante complicada. Están los quelantes a base de aluminio, que esos son pues los que utilizamos aquí en el tercer mundo, porque los otros son muy caros. En guías estadounidenses y en guías de primer mundo, ustedes van a leer que eso no se debe utilizar porque genera mayor toxicidad de aluminio, pero en la práctica clínica es lo que tenemos más fácil y a la mano. Están, segundo, los quelantes cálcicos, que es simplemente el carbonato de calcio, preferiblemente no como primera opción, ya les voy a hablar un poquito por qué, y si lo van a utilizar hasta 1500 miligramos de calcio elemental por día, no excederse de ahí. Y están los quelantes no cálcicos, que deberían ser la primera línea preferiblemente, son los más costosos, es muy complicado a los pacientes que se los den, pero es el deber ser. Entonces, entre los quelantes cálcicos y los quelantes no cálcicos, hay estudios que se han comparado entre estos dos y se ha visto que los que utilizan quelantes cálcicos, o sea, con calcio, tienen mayor riesgo de mortalidad por eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque genera más calcificación vascular. Por lo cual, pues es preferible no utilizarlos como primera línea y sobre todo cuando tenemos un paciente que ya tiene evidencia de calcificaciones vasculares. Esos son todos los quelantes disponibles hasta la fecha de fósforo. Aquí solamente tenemos los enmarcados en rojo, desafortunadamente, el carbonato de calcio, el sevelamer, ya sea hidroclórido o carbonato,
Y pues a modo de cultura general está el lantano y los a bases de hierro, que es el oxidróxido sucroférrico y el citrato férrico. Ojo, mucho cuidado con utilizar citrato de calcio, sobre todo si estás utilizando también hidróxido de aluminio, porque el citrato de calcio aumenta la absorción de aluminio y entonces pues hay mayor riesgo de toxicidad por aluminio. Entonces es carbonato de calcio. Y a modo de cultura general está el tenapanor, es uno de los últimos quelantes de fósforo que están en estudio, creo que ya están aprobados por la FDA, y este lo que hace es inhibir el cotransportador NHE3 en el enterocito, por lo cual va a inhibir como medida indirecta la absorción paracelular del fósforo. Bueno, y seguimos entonces con el manejo de la PTH elevada. Entonces ya les había dicho que inicialmente buscar si ese paciente tiene deficiencia de vitamina D, se pide 25 hidroxivitamina D, y si tiene deficiencia, manejarlo con colecalciferol o ergocalciferol. Las dosis de colecalciferol es 1000 a 2000 unidades día. Si es un estadio un poquito más avanzado o ya tiene niveles de 25 hidroxivitamina D normales o apropiadas, pero la PTH sigue elevada, entonces utilizamos los análogos de vitamina D activada, que es el calcitriol, y los análogos no selectivos de vitamina D, ya los muestro más adelante. Y por último, si a pesar de todo esto la PTH sigue elevada, entonces empezamos a utilizar calcimiméticos. Esto se utiliza más que todo en pacientes en estadio 5 o en diálisis. Y se pueden utilizar solos o en combinación de análogos de vitamina D. Estos son pues los análogos de vitamina D. Los dos primeros son los no selectivos, el paricalcitol es el selectivo y el cinacalcet es el calcimimético. Eso lo que hace es aumenta la sensibilidad del receptor sensible a calcio en la glándula paratiroidea para que sea más sensible a la hipocalcemia y disminuya o genere una retroalimentación negativa a la secreción de PTH. Esas son las dosis. El calcitriol pues, se puede utilizar inicialmente 0.25 microgramos 3 veces al día, pero máximo 1 microgramo al día. El paricalcitol puede ser de 1 a 2 microgramos al día o también existen ampollas y máximo 15 microgramos 3 veces por semana. Los análogos de vitamina D, el efecto secundario es la hipercalcemia, también tienen efectos secundarios gastrointestinales y el cinacalcet, si es al revés, puede generar hipocalcemia o hipofosfatemia. Y si a pesar de todo esto, la PTH sigue elevada, preferiblemente por encima de 800 o de 1000, entonces ya empezamos a hablar de paratiroidectomía. Además de la PTH elevada, persistentemente elevada, ¿cuál es otra indicación? Hipercalcemia y persistente con o sin hiperfosfatemia. Si hay evidencia de hiperplasia de paratiroides en imágenes o hay una resistencia a la vitamina D activa o a los análogos de vitamina D. Y esto es importante porque se ha visto en estudios que reduce la mortalidad por todas las causas en un 26%. Ahora, ¿cuáles son las metas de fósforo, de calcio y de PTH? Esas son el resumen de las diferentes guías de enfermedad renal crónica en diferentes países o continentes. De la PTH no hay como un consenso. Hay algunos que ponen entre 100 y 500, otros que ponen entre 150 y 300. La guía que digo ni siquiera dice, pues ni siquiera se compromete con un límite, dice que entre el 2 o 9 veces por encima del límite superior normal del laboratorio. Pero para ellos es más importante que la tendencia de la PTH no sea en ascenso. El fósforo sí es mantenerlo en un rango de normalidad, y el calcio, que era aquí donde quería llegar, recordemos lo del quelante cálcico, las guías CADIGOS tampoco se comprometen, hay algunas guías que sí dicen que tratar de mantenerlo en un nivel normal, pero las guías CADIGOS simplemente dicen evite la hipercalcemia. Hay un estudio que antes se propone que estos pacientes tengan los calcios bajitos o en un límite inferior normal. ¿Por qué? Porque se ha visto que en calcios elevados o en rango normal, pero en el límite superior, se mueren más. ¿Por qué? Por las mismas calcificaciones vasculares. O sea que no hay que perseguir niveles de calcio normal en estos pacientes.
Y finalmente, la última complicación, que es la acidosis metabólica crónica, se define como bicarbonato menor de 22 miliequivalentes litro. Eso generalmente aparece cuando ya tenemos tasas de filtración glomerular menos de 40 mililitros minuto. Inicialmente va a ser de anion gap normal, pero cuando ya estamos en un estadio avanzado, cercano a diálisis o en diálisis, el anion gap va a estar elevado. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces recordemos que tanto los riñones como los pulmones son los encargados de mantener el estado ácido base del cuerpo. Los riñones de manera crónica y los pulmones tratan de hacer correcciones agudamente. Los riñones se encargan de excretar esa carga de ácido en exceso mediante la excreción de hidrogeniones libres, que en realidad es muy poquita, de ácidos titulables y de la principal, que es el amonio. Además, son capaces de reabsorber bicarbonato y de crear un nuevo bicarbonato por cada hidrogenión que estoy excretando. Entonces, lo normal, como está en la gráfica de arriba, en un paciente sano, es que ante una carga de ácido, que generalmente la carga de ácido de nosotros viene de los alimentos, entonces los riñones se encargan es de aumentar la excreción de amonio. Eso es lo normal. Pero en pacientes renales crónicos, ante una carga de ácido, ellos no son capaces de aumentar la excreción de amonio y por lo tanto va a haber una sobrecarga de esos ácidos y se produce la acidosis metabólica crónica. ¿Cuáles son los factores de riesgo además de la tasa de filtración glomerular disminuida? Está la misma hipercalemia. Entre ellas se estimulan, si tengo acidosis metabólica voy a tener más hipercalemia, si tengo hipercalemia voy a tener más acidosis metabólica, la albuminuria, el fumar, la anemia, el uso de YK2 o el no uso de diuréticos. ¿Y esto por qué es importante o cuáles son las consecuencias en el cuerpo? Resulta que la acidosis metabólica crónica va a generar desmineralización ósea. Esto junto al hiperparatiroidismo secundario pues va a producir huesos frágiles y un mayor riesgo de fracturas patológicas. Además va a haber una pérdida en la masa muscular por un aumento de la proteólisis muscular y una disminución en la síntesis proteica. Va a generar resistencia a la insulina, esto es grave, sobre todo para pacientes diabéticos, y por la acumulación de amonía a nivel intersticial, porque el riñón no es capaz de excretar ese amonio en exceso, va a generar una fibrosis intersticial, o sea que la misma acidosis metabólica crónica es deleteria y va a producir mayor progresión de enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el tratamiento? Corregir la acidosis metabólica. ¿Y por qué? Sobre todo porque es uno de los pocos mecanismos que ayudan a preservar la tasa de filtración glomerular o la función renal. Para las otras consecuencias, como es la mineralización ósea o la masa muscular, hasta la fecha no hay estudios clínicos que evidencien que corregir la acidosis metabólica mejora esos aspectos. Pero pues es importante conservar la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo la vamos a tratar? Entonces, si tenemos un bicarbonato entre 19 y 21, se debe confirmar por 2 muestras consecutivas. ¿Por qué se debe confirmar? Porque de pronto el paciente en ese momento tuvo una lesión renal aguda o una agudización de su enfermedad renal, o le dio gripa, o tenía diarrea. Entonces, siempre confirmar si de verdad tiene una acidosis metabólica crónica. Y se inicia bicarbonato de sodio, 500 miligramos 2 veces por día para llegar a una meta entre 24 y 26 miliequivalentes de bicarbonato de sodio. Si el bicarbonato, por lo tanto, en cambio, está en menos de 18, sí le creemos que sí tiene acidosis metabólica crónica e iniciamos bicarbonato de sodio a una dosis más alta, 1 gramo 2 veces al día. Nuevamente la meta es la misma, 24 a 26 miliequivalentes. Puedo utilizar el bicarbonato de sodio hasta 2 gramos 2 veces al día. Y si a pesar de esto, de 2 gramos 2 veces al día, el bicarbonato sigue menor de 22, ya le bajo un poquito a la meta y lo máximo que podría utilizar es 2 gramos 3 veces al día. Que si lo llegan a utilizar, muy de buenas porque es muy maluco gastrointestinalmente y también es muy difícil la adherencia. ¿Cuáles son la disponibilidad en medicamentos? Tenemos las tabletas de bicarbonato de sodio. Esta es una fórmula magistral. Usted le da la fórmula magistral, lo manda a la droguería San Jorge para que allá se las den. Se puede dar de 500 o de 1000 miligramos. Y la otra es la bicarbonato de soda, el de la vaca.
que como ese es puro, recordar que un cuarto de cucharadita de té, no cucharada de sopa, un cuarto de cucharadita de té equivale a 1.600 miligramos. Y con esto termino. Muchas gracias.